hizo que la iglesia tomara eh, mm, esta gente que le decían los rebeldes o los opositores, crearon una asociación independiente. Ellos se fueron de la iglesia, el 80% de la iglesia se fue, incluyendo a los pastores, el 20% quedó. Tomaron una actitud muy agresiva con ese 20%. Esa era la razón por la que mi papá y mamá no querían que yo sea pastor. Entre cielos y corazones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a tener la bendición y el privilegio de encontrarnos con un líder, pastor, conferencista y actualmente el director del Ministerio Personal de la División Interamericana. Sobre todo es un creyente apasionado por Jesús y por el cual hoy también conoceremos detrás de este líder. Vamos a conocer tanto su historia como la fe, sus luchas, sueños y esas pequeñas cosas que nunca se cuentan. El día de hoy estamos con el pastor Melchor Ferreira. Bienvenido, pastor. Muchas Muchas gracias por gracias. Es un privilegio estar aquí, entre cielos y corazones. Eso es el programa. Así que la verdad que me siento muy halagado y es un privilegio poder estar entre los jóvenes y compartir con ustedes estos momentos de entrevista, de conversatorio, de una plática y un coloquio ameno. Así que aquí estamos, a sus órdenes. Gracias. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, pastor? Muy bien, pues Cancún, he venido muchísimas veces al área hotelera, pero nunca a la ciudad específicamente. Bueno, nunca es un absolutismo. Esta es la segunda vez que vengo a la ciudad. Siempre hemos estado en reuniones en la Riviera Maya, en Barceló, en esas áreas Sí, sí. Ok. donde la iglesia de Interamérica normalmente hace sus reuniones. Pero conocer a la iglesia, estar en contacto con los miembros de iglesia, conocer a los pastores, a los líderes jóvenes y a los líderes de la iglesia, pues es un privilegio. Así que nos sentimos muy bien, nos sentimos en casa. ¿Usted qué siente al trabajar dentro de la división Eh, adventista, dentro del ministerio? bueno, trabajar dentro de el ministerio adventista es un enorme privilegio y una tremenda responsabilidad. Soy pastor desde hace 45 años, más o menos. Me gradué en 1979. Y el 2007 vine a esta división, a la división interamericana. Antes trabajaba para la división sudamericana. La sede de la división sudamericana está en Brasil. Y ahora, pues, desde el 2007 trabajo para la división interamericana. Así que trabajar en Interamérica es una delicia. Uno se siente muy bien. Son 42 países, imagínate. Sí. Son 3 diferentes idiomas, el inglés, el francés y el español, y son 25 unidades administrativas a las cuales le llamamos uniones, y más de 157 campos locales. Entre ellos está este campo de el norte de Quintana Roo. Así que es un territorio enorme, es Claro. multicultural y uno se siente muy bien. Trabajar en Interamérica es como trabajar para el mundo, porque aquí están todas las Sí, sí, culturas. sí. Bueno, platicando más sobre su vida desde su inicio, ¿cómo usted era de niño? Bueno, yo creo que era un niño no tan inquieto, me parece que era un niño tranquilo, como todo niño, Sí, ¿no? sí, claro. Con con el crecimiento y las travesuras de un niño en cada etapa.
Ujú. Hay un autor eh, que leí cuando yo tenía 20 años que me llamó poderosamente la atención. Dice, sinónimo de juventud es saltar, reír, comer, reunirse con amigos, cabalgar, nadar, gritar, escalar montañas. Y si no es así, es porque los jóvenes están raquíticos o están atrofiados. Quiere decir que la juventud es dinámica, ¿no? Claro. Y lo que han hecho nuestros padres con nosotros, particularmente conmigo, fue muy sabiamente encauzar esa energía en el área de las cosas buenas y en el área de el ministerio en este caso, ¿no? ¿De dónde es usted, pastor? Eso es una buena pregunta. Yo siempre digo que soy Pemex y la gente me pregunta, ¿y qué quiere decir Pemex? Pues soy peruano mexicano. Pero no, soy peruano. Nací en Perú, en una ciudad pesquera de la costa del sur del Perú llamada Pisco, es la ciudad, Sí, sí. a unos 180, 190 kilómetros de la capital de Lima, y me crié en el norte del Perú, en una ciudad también de la costa llamada Guatmey, a unos 290 kilómetros al norte de la capital. Así es que mi niñez la pasé entre esas dos ciudades y mi juventud también, ¿no? Hasta que ya fui a estudiar al seminario en 1976. Oh, qué padre. Durante ese lapso, usted de su niñez, ¿quién fue el que lo apoyaba más dentro de su familia? Y si alguien más era adventista o fuerte o que le iba inculcando las cosas de Dios. Sí, en realidad mi madre, la mamá juega un papel muy importante en la educación de los hijos. Mi padre fue un gran hombre, eh, pero era el padre ausente porque él tenía que trabajar, ¿no? Él, por razones de su trabajo, se alejaba mucho tiempo, pero cuando él venía nos daba calidad de tiempo, ¿no? Pero mi madre todo el tiempo estuvo con nosotros y ella jugó un papel importantísimo en nuestra educación, es particularmente en influenciar en nosotros el concepto de la iglesia, el entorno, las actividades de la iglesia. Ella fue la primera adventista de la familia. Luego mi papá, luego todos nosotros, prácticamente todos nosotros nacimos dentro de la fe adventista. No hemos conocido otro aspecto de la vida, porque cuando yo tenía 5 años, mi madre se convierte a la iglesia adventista. Entonces, al responder la pregunta, pues yo diría que mamá fue la que estuvo mucho más cerca de La nosotros. principal. Somos 7 hermanos, yo soy el mayor. Y ella siempre tuvo cuidado de poner a todos los hijos dentro del contexto de la iglesia. Es más, la iglesia quedaba exactamente enfrente de mi casa. Así es que y los miembros de la iglesia, particularmente el pastor, nos invitó eh, para asistir a un ciclo de conferencias y fuimos y ya no salimos de ahí. Ahí nos quedamos. Claro. ¿Hay alguien más de su familia que se ha convertido en pastor o juega un papel importante dentro del ministerio? No, mi hermano, él fue el tesorero de una de las adras más grandes del mundo en Perú, mi hermano Williams. Mi hermana es enfermera y trabaja para el Hospital Adventista hace ya más de 40 años. Ella trabaja allí en emergencia, en varios Sí, departamentos. sí. Mi hermana, la quinta de mis hermanas, es casada con un pastor. Es casada con el pastor Miguel Bernuy, el doctor Miguel Bernuy. Él es profesor en la Universidad Peruana Unión. Y, y todos mis otros hermanos
pues se han mantenido dentro del círculo de la iglesia. Algunos, como la parábola del hijo pródigo, Claro. se fueron, volvieron, salieron, se perdieron, pero otra vez están en el redil. Así que lo que se aprende cuando tú eres niño es imposible que tú lo olvides cuando eres grande. Por eso la Biblia tiene razón. Instruye al niño en su camino cuando, ¿no? Sí, sí. Porque cuando sea grande, sea mayor, él no se apartará de él. Se Desde muy apa- pequeño tenemos esa semillita Así es. Y es por los padres. imposible. Tal vez el mundo te puede atraer, las luces, los colores, las distracciones, pero vuelves a casa. Sí, así es. Y lo interesante es que la casa te espera con los brazos abiertos. Claro, sí, qué bonito. ¿Usted tenía planeado o qué quería hacer de niño? Más que nada. Y yo siempre quise ser pastor. Eso fue mi ilusión. Eh, Cuando yo tenía 10 años, el pastor de mi iglesia, el pastor Víctor Brañez, era el pastor de mi iglesia. Él me llevó a dar una campaña de evangelismo. Yo tenía 10 años. Y mira qué interesante, porque el pastor se convirtió en un mentor prácticamente, porque él era el que pasaba en ese tiempo. Ustedes son muy jóvenes, Sí, sí, sí. no sé si lo van a entender, pero probablemente sí o no, si no lo investigan allí en el señor Google, le vas a decir, o la inteligencia artificial. Sí. Había unas maquinitas para pasar slides. Ok, O sea, lo que ahora pasas en el PowerPoint o lo que haces en la computadora, pues se lo hacía en una maquinita pequeña con unos slides que se ponían al revés y se proyectaban en una pantalla. El pastor era el que proyectaba esos estudios bíblicos y yo era el predicador. usted era el predicador. De esa campaña se bautizó una familia y esa familia ha dado muchos frutos en la iglesia. Hoy tiene hijos pastores, nietos pastores, hijas casadas con pastores. O sea, lo que aparentemente fue solo una familia se Claro. convirtió en una cosa extraordinaria porque creció en ese lugar, en esa ciudad que se llamaba La Victoria, una iglesia y se estableció una iglesia en ese lugar. Así es que cuando yo cumplí 15 años, yo volví a decirle a mis padres, yo quiero ser pastor. Y mi papá, un contador público, con su oficina allí en casa, él me mostró toda la lista de cosas que yo podía hacer y no estaba el que yo sea pastor. Le digo, no, pero aquí no está para ser pastor. Y me fui a estudiar para pastor. Mi padre me dijo, te doy un año. Y no, en ese tiempo eran 4 años. Estudié los 4 años. Me gradué como en teología después de 4 años porque era un seminario solamente, no era una universidad. Más tarde hice la convalidación de mis cursos y saqué el bachillerato y la licenciatura en teología. Y pues nunca salí. Allí estuve atento a lo que esta iglesia quería de mí. Ah, qué padre. Durante este tiempo o durante su infancia nuevamente, ¿qué fue lo que más lo marcó? ¿Qué experiencia? ¿Qué hizo crecer su fe más que nada? Eh, Esa es una pregunta extraordinaria. Yo tenía tal vez unos 11 años cuando la iglesia en el Perú sufrió un tremendo cisma, un cisma. Personas, laicos y pastores, se separaron de la iglesia. El 80% se fue. Y era un desacuerdo administrativo. Y ese desacuerdo administrativo hizo que la iglesia tomara eh, esta gente que le decían los rebeldes o los opositores, crearon una asociación independiente. Ellos se fueron de la iglesia, el 80% de la iglesia se fue, incluyendo a los pastores, el 20% quedó. Y ellos tomaron una actitud muy agresiva con ese 20%.
Esa era la razón por la que mi papá y mamá no querían que yo sea pastor, porque habían visto ese drama de la iglesia. Los pocos pastores que quedaron fueron maltratados, perseguidos por ese grupo. Hubo un tremendo cisma que luego se convirtió en una herejía en el Perú en 1969, 1970. Era un pleito de la iglesia, pero Dios sabe lo que hace, porque salió lo peor, digo yo, ocurrió un zarandeo, salió lo que tenía que salir. Y la iglesia, después de 2 años, muchos de ellos volvieron y volvieron arrepentidos de haber hecho lo que habían hecho. Y la iglesia comenzó a recibirlos, no por profesión de fe, sino por bautismo. Y a partir de allí, la iglesia se orientó en el Perú hacia un proyecto misionero. La iglesia creció de una manera extraordinaria. Lo que tenía que salir, salió. Y Sí, yo digo, a veces este tipo de situaciones que parecen adversas en un momento, son una bendición. claro. Yo personalmente creo que eso me impactó, eso me marcó, ¿no? Cómo mi iglesia, aquella que el Señor la consideraba la niña de sus ojos, la considera la niña de sus ojos, sin contaminación, sin mancha. En un momento puede llegar a caer en situaciones tan complicadas solo por el egoísmo humano, solo por reclamos sin trascendencia, que se convierten al comienzo en un cisma, cuestiones administrativas, para luego terminar en una tremenda herejía. Muchos años más tarde, cuando yo fui el presidente de la iglesia en Perú, ese grupo todavía existía, pero el hijo de quien comenzó ese movimiento, ese liderazgo, vino a mi oficina, hablamos y él me dijo, pastor, nosotros queremos volver. Y todo ese grupo otra vez se integró. Así que los que quedaron afuera fueron realmente Sí, los que tenían que quedarse, pero mucha gente regresó, retornó a el corazón de la iglesia. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que a pesar de que muchas veces nos podemos equivocar, Él tiene misericordia. claro. Eso impactó mi mente en un momento, ¿no? En, yo era muy, diría, estaba despertando a la pubertad, comenzando a explorar una nueva experiencia en la vida y ver eso, ver a mi pastor sufriendo por eso, ver a mi iglesia, mi padre, mi madre, que quedamos entre los pocos que quedamos, que nos mantuvimos fieles. En realidad era como para decir, pues esto no creo que sea la iglesia del Señor. Sí, Pero sí. el Señor dijo, no, esta es la iglesia. Y no importa lo que pase, y no importa lo que suceda, así vengan las tormentas que vengan, yo mantendré a mi iglesia firme. Y así fue. Y la iglesia creció de una manera extraordinaria en el Perú. Es una maravilla, de Una verdad. maravilla. Claro. Y sobre todo es, creo que las cosas suceden por algo. Los tiempos de Dios siempre han sido perfectos Definitiva. y ponerlos en una situación eh, conflictiva, vamos a decirlo así, y que se salgan un poco y vuelvan a regresar, creo que también el razonamiento y la fe, y también más que nada las bendiciones de Dios, hacen que tengan ese arrepentimiento. Así Sí. es. Se lo comento así porque viví una etapa, vamos a decirlo así, eh, desde muy pequeño, igualmente con esa semillita de mis padres. Fallece mi padre, me salgo de la iglesia junto con mi madre y mucho tiempo estuvimos vagando, 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 pero siempre tenemos esa semilla y yo me sentía de que, no, algo me falta. Sí. Te No, ya, faltaba la iglesia. sí, me falta la iglesia. Yo no soy así, decía, no, porque pues igual joven, adolescente, mis maldades y cuanta Claro. cosa. Entonces es algo que uno se pone a pensar y ve las cosas de otra manera. Ujú. Entonces, el relajo con las cosas de Dios Claro. y se ve la diferencia y uno que trae esa,
mentalidad ya de que yo no soy así, yo tengo que ser así. Correcto. Sí. Y es de que volver a tomar la decisión, mamá, vamos a regresar a la iglesia. Y regresamos. Y gracias a Dios estamos aquí. Pero durante ese tiempo, durante ese conflicto, se gana experiencia. Sí, sí. Y eso te marca, ¿no? Sí, es Te una... marca emocionalmente, espiritualmente, pero es una impresión en el corazón que más tarde te lleva a la reflexión Sí, y al retorno. retorno. Es algo maravilloso, de Así verdad, es. que a veces está fuera de nuestro entendimiento. Qué Así es. misericordioso es nuestro Dios. Sí, qué bien. Durante ese mismo tiempo, usted también sintió el llamado al ministerio. Definitivamente, fue en esa época cuando reafirmé mi convicción de ser un pastor. Yo quería ser un misionero en el África, nunca se me dio la oportunidad. Siempre Dios decía, "Ah, tú vas a ser misionero aquí". Sí, sí. Y yo quería ser misionero allá en el África, pero el Señor decía, no, tú vas a ser misionero aquí. Y pues he viajado por muchas partes del mundo y lo he hecho en el cumplimiento de mi tarea, en el cumplimiento de mis labores ministeriales. Pero he vivido en Brasil, he sido eh, misionero en Brasil, en Costa Rica, ¿no? Claro. Y pues ahora en la división interamericana. Pero nosotros estamos allí listos para actuar y trabajar y atentos al Claro. llamado en el momento que el Señor. Sí, sí, claro. ¿Recuerda cuál fue el tema de su primer sermón? Sí, claro, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo de mi primer sermón. Mi primer sermón eh, fue una historia, fue una historia. Fue la historia de un esclavo, la historia de un esclavo. El sermón hablaba de libertad, ¿no? Y estaba en una revista que en ese tiempo se editaba, era la revista Juventud. Y en la contratapa, en la última parte de la Sí, sí, claro. revista, allí estaba la historia, era la historia de un esclavo, el esclavo José, y cómo él había sido librado por la misericordia de su amo y que la libertad lo llevó a él a servir completamente a su amo. O sea, soy Sí, sí. libre, pero ahora yo te sirvo. Y eso nos da una lección tremenda, ¿no? Ese fue mi primer sermón. Su primer sermón. Ese, una historia, fue Sí, mi sí. primer sermón. ¿Cómo recuerda sus primeros años dentro del ministerio? Muy emocionantes, muy desafiantes. El primer año yo trabajé soltero, estaba de novio, pero no me casé sino hasta el final de ese año, al comienzo del siguiente año. Pero eh, fueron años muy de mucho aprendizaje. Yo era muy joven, tenía apenas 20 años, 20 años. eh, yo supongo que cometí muchos errores, pero la iglesia tiene paciencia con nosotros. Mi primer distrito fue en la capital, en Lima, en una iglesia, en un distrito llamado San Martín de Porres. Era todo el norte de la capital, era mi distrito, todo el norte. Eh, y era un tremendo desafío, eran 13 congregaciones, 3 iglesias y 13 congregaciones a lo largo de la Panamericana Norte, en la capital hacia el norte de la ciudad. Era mucho desafío. El segundo distrito ya fui con un poco más de experiencia. Fue en los Andes del Perú, en un lugar llamado Tarma, la perla de los Andes, ¿no? La ciudad de las flores. Pasamos 3 años y medio maravillosos ahí, extraordinarios. El tercer distrito fue un distrito de prueba, fue de lucha, porque cuando yo llegué encontré una iglesia dividida, complicada,
que no crecía, pero que gracias a Dios entendió el mensaje de la justificación por la fe. Entendió la razón por la que Cristo había muerto en el Calvario. Entendió por qué Él había dado su vida. Y cuando la iglesia entiende eso, hay una transformación, sin cambio. Ese año ellos voltearon totalmente su actitud y fue el mejor año de de ese distrito, ¿no? Así que, los primeros años fueron años de aprendizaje, de enseñanza. Hay que ser humilde para aprender y hay que aprender de los miembros de la iglesia, ancianos de iglesia que tienen 30, 40 años de ancianos, que saben cómo se hace, cómo se maneja la iglesia, y que uno pues está saliendo del seminario y tiene que aprender Sí, sí. y tiene que ser humilde para aceptar el hecho de que ellos han estado allí, ellos viven allí, ellos saben cómo funciona la iglesia. Y yo no quiero dividir, yo quiero llegar a aportar, a sumar, ¿no? A sumar, a unirme a ellos, a amarlos, visitarlos. Creo que eso es lo que le dio éxito a mi ministerio en esos primeros años. Más que nada es un trabajo que va poco a poco, ¿no? Y la aportación de usted junto con los ancianos que ya De llevan un tiempo, experiencia, sí, claro. el equipo que Sí, formaron sí. ustedes fue lo que les ayudó de igual manera, Definitivamente, ¿no? yo tenía ancianos muy capaces, ancianos que habían sido ancianos 30 años, 40 años, eran los patriarcas allí. Ahora, llegar un jovencito de 20 años y a querer dirigir la junta, a poner planes, había que Sí, sí, ganar el corazón de ellos. Ahora, para ganar el corazón de estos hermanos, ellos tenían hijos y no hay mejor manera que ganar el corazón de los hijos. Porque si tú ganas el corazón de los hijos, vas a ganar el corazón de los padres. Y así, trabajamos con los hijos en proyectos misioneros, en proyectos de voluntariado, en proyectos de evangelismo. Los padres se unieron, los padres estuvieron dispuestos a apoyar y a colaborar el liderazgo pastoral. claro. Y se hizo un equipo muy lindo. Un equipo muy lindo. Ah, qué padre. ¿Cuál ha sido su mayor desafío, prueba, ya siendo pastor? Bueno, creo que el mayor desafío es cuando tú tienes que tomar una decisión bien clara en relación, y tienes que medirlo bien en relación a la familia y la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es muy demandante Sí, para el sí, pastor. Eso es un desafío. La iglesia quiere un liderazgo presencial, ¿no? A mí me educaron para ser un pastor presencial, no virtual, ¿no? Hoy más es virtual, sí, más es en las redes sociales, pero yo soy de la época en la que el pastor es presencial. Y entonces, cuando tú tienes ese desafío, puedes correr el riesgo de descuidar a tu familia. Y ese siempre ha sido mi preocupación y mi desafío, ¿no? Cómo mantener a mis hijos dentro del entorno, dentro de la iglesia, porque ellos tienen la mirada de la iglesia por ser hijos de pastores, y tienen la mirada de los papás, y tienen la mirada del liderazgo de la iglesia. Pobrecitos, sí, ellos están en la mira, sí, tiene una ¿no? presión ahí. Hay una presión. Entonces, mi desafío como pastor, como papá, era mantener ese equilibrio, ¿no? Y allí tu esposa te ayuda muchísimo, ¿no? Mi esposa definitivamente me ayudó de forma extraordinaria. No fue la mamá que apaña, sino la mamá que ayuda, que educa, que conduce, que está dispuesta a dar instrucción. Claro. Creo que eso ha sido un desafío, y que al mirar para atrás y los años, decir, bueno, creo que hemos superado el desafío. Ahora mis hijos tienen sus desafíos y tienen sus desafíos con sus hijos. Sí, como todo, ¿verdad? Bueno, también dentro, bueno,
durante toda su trayectoria, ¿llegó a sentir una vez o en alguna ocasión que Dios guardaba silencio? Sí, claro, muchas veces. Muchas veces. Y parece que Dios no dice nada, pero Él está ahí. ¿Durante qué etapa fue que sentiste? Sí, hay muchos episodios en los que tú piensas que Dios está en silencio, pero yo aprendí que cuando Dios está en silencio es porque está actuando, porque está trabajando. Y aprendí a aceptarlo, ¿no? Eh, Nunca he sido del bando de los amargados, de que guarda una raíz de amargura en el corazón. No, yo prometí jubilarme feliz y ya estoy jubilado, y soy feliz. Y prometí ser un viejito feliz y creo que lo soy, porque nunca he visto las cosas negativas de las personas ni de, de mi iglesia que podría tenerlas. Siempre he visto las cosas positivas y cómo Dios en sus manos las puede usar y puede transformar y cambiar la vida de esas personas o de esas circunstancias. Hay momentos en que tú oras y parece que el Señor no te está respondiendo, pero te das cuenta un poquito más adelante que sí, Que sí, que Él te escuchó, ¿no? claro. Que Él te escuchó. Pero que, como tú dices, te da la impresión que no te escucha, pues Sí, sí, pues, te da la impresión, pero no es verdad. está actuando ahí. ¿Cuál ha sido su proyecto o campaña más grande que lo ha marcado? Yo creo que cuando yo llegué a ser presidente en el Perú, de la iglesia en el Perú, eh, yo era el secretario en 1995, llegué a ser el secretario de la Unión Peruana con un buen presidente, el pastor Raúl Gómez. Él fue un maestro, él me dio las oportunidades de aprender y aprendí mucho. Cuando él asume la responsabilidad para ir a ser secretario de la división, yo me quedé como presidente de la Unión. Entonces, ¿qué más podía hacer como presidente de la Unión? Entonces aproveché, y eso es el proyecto más grande. Yo lo considero el proyecto más grande, porque aprovechamos la vuelta del siglo, Sí, sí, sí. porque se terminaba el siglo y pasaba, venía el año 2000 y venía el siglo XXI. Sí, sí. Entonces, había expectativa, ¿no? La gente decía, las computadoras se van a parar, los bancos van a colapsar, los aviones se van a detener, las computadoras no funcionarán. Yo tenía la esperanza, por lo menos, que se equivoque el banco y ponga un poco más de dinero en mi cuenta, pero no pasó. No, no O sea, pasó. pero sí había una tremenda expectativa, Sí, ¿no? sí. Había una tremenda expectativa. Y nosotros aprovechamos esa expectativa. Y entonces hicimos Impacto 2000. Y el Impacto 2000 era la formación de los grupos pequeños y el involucramiento total de los miembros de la iglesia en la testificación y el evangelismo. Yo te digo que satisfactoriamente mirando para atrás, el 2000 fue la campaña o el impacto que más grande que yo he experimentado. Ese año bautizamos 54,000 personas. 54,000 personas. En un solo bautismo bautizamos 27,200 personas. O sea, mirar ese impacto, es decir, no, esto no lo puede haber hecho un hombre. No. Esto Dios tiene que haber actuado a través de su Espíritu Santo en miembros de iglesia consagrados, en líderes pastores que estuvieron dispuestos a poner todo de su parte con tal de que haya un triunfo. El pastor Bullón colaboró mucho con nosotros, él fue el predicador del primer impacto, el pastor Alejandro Bullón. Sí, sí. En el estadio habían 70,000 personas y se bautizaron ese día, se bautizó la persona 27,200 en el estadio mayor de San Marcos como resultado de ese tremendo impacto. Esa fue mi mayor satisfacción, ver a una iglesia que bajo el liderazgo nuestro
había entendido lo que Dios quería y se orientaron hacia el programa misionero. Sí, claro. Durante este tiempo, igual dentro de su ministerio, ¿usted en algún momento se llegó a sentir decaído y sin ganas de orar? Muchas veces, Muchas veces. ¿Usted qué hacía en esos momentos? orar, Orar. Ok, orar. orar. Porque cuando tú no tienes ganas es cuando tienes que tener ganas. Es como cuando la persona dice, yo no ahorro porque soy pobre. Precisamente porque eres pobre tienes Tienes que que orar. ahorrar, Sí. porque si no, nunca vas a salir de pobre. Sí. Y pasa lo mismo con la pobreza espiritual. Perdón. Sí. Hay muchos momentos en la vida en que, pues tú dices, no dices nada, simplemente el enemigo te llevó por actividades, te mantiene ocupado en tantas tareas, en tantas actividades, que te olvidas. Y no hay peor cosa que un pastor, que un líder, que crea que las cosas funcionan porque las hace. No funcionan. Las cosas funcionan por tu consagración, por la oración, por el estudio de la Biblia, porque el Espíritu Santo transforme, cambie la vida. Y cuando hay líderes transformados, cambiados por el poder del Espíritu Santo, entonces hay crecimiento en la iglesia, porque es un principio. Yo lo he probado a lo largo de estos 45 años. Crecimiento de iglesia no son métodos, no son Sí, técnicas. sí. Crecimiento de iglesia son vidas transformadas por el poder del Evangelio. Eso es crecimiento de iglesia. Sobre todo la constancia de estar en el estudio, en la No oración. perder la relación con Dios. ¿No? Eso nadie nos va a tildar de fanáticos o de cucufatos si tú oras y lees la Biblia. Por el contrario, vas a llevar a tu iglesia a una experiencia maravillosa de reavivamiento. Pero el reavivamiento no comienza con tu iglesia, el reavivamiento comienza contigo. Sí, claro. Hablando fuera de sus actividades, ¿qué más le gusta hacer en sus tiempos libres? Me encanta pescar. Me encanta pescar. Si tú ves mi teléfono y tú ves mis tendencias ahí, Sí, sí. el algoritmo de mis teléfonos está alineado a la pesca. Me encanta la Claro. pesca. O sea, yo aprendí a pescar desde muy niño. Me gusta pescar, a mi esposa le encanta pescar, a ella no solo le encanta pescar, le encanta comer pescado, puede comer pescado en la mañana, a la mediodía y en la noche. A mí me encanta pescar, a mis hijos les gusta pescar, toda la familia, somos una familia pescadora. Pescadores. Y mi tiempo libre yo lo gasto en la pesca. Pesca. Ese es mi pasatiempo. Un día normal de usted, sin actividad, sin nada que hacer, ¿qué hace? Pescar. ¿Pescar? Dije pescar. Me gusta escribir también, Sí. sí. Cuando tengo el tiempo, escribo. Cuando era más joven escribía un poco de poesía, me encanta la poesía. Eh, Era poeta, recitaba, ¿no? Me encanta el canto, pero sobre todo pues voy combinando esas actividades con lo que yo considero que es mi pasatiempo favorito, que es la pesca. Eh, ya hablando igual sobre la familia, ¿cómo conoció a su esposa? A mi esposa la conocí cuando yo estudiaba teología, el cuarto año de teología. Yo ya estaba en el cuarto año, ya me iba a ir, ya me iba a graduar y no tenía novia. Entonces, en la noche del viernes de la graduación, porque los ejercicios de graduación duraban 3 días, viernes, sábado y domingo. El viernes era noche de consagración, el sábado era el día de acción de gracias y el domingo era la colación de grados, ¿no? Entonces, el viernes mis padres deberían haber llegado y no llegaron porque a mi padre se le malogró el carro en la mitad del camino y esa noche se quedaron allí a arreglar el carro para seguir el viaje al día siguiente. Sí, sí. Entonces, todos los graduandos teníamos una rosa en la mano y deberíamos entregar esa rosa a los padres. O sea, cuando termina el sermón, Sí, sí. íbamos a entregar la rosa a los padres.
Terminó el sermón y yo no tenía a mis padres allí. Así que me quedé con la rosa. Salí del salón y había un círculo de muchachos que estaban conversando afuera. Y entre ese círculo estaba mi esposa, la que ahora es mi esposa. Entonces yo rompí el círculo, fui y le entregué una rosa a ella. Se la entregué. Y ella me quedó mirando, abrió sus ojos grandes y dijo, ¿y por qué a mí? Yo no le respondí nada, le entregué la rosa y me fui, ¿no? A partir de allí, ella comenzó a orar. Ella comenzó a orar por mí. Yo comencé a orar por ella. Y el 3 de enero, el día de su cumpleaños, ella cumple 3 y yo cumplo el 6. El día de su cumpleaños, ese día le pedí que sea mi novio. Bueno, ya para ir finalizando, ¿qué frase o qué consejo le daría a ustedes? Sean fieles. Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en todo, en palabra, en conducta, en ejemplo, en amor, ¿no? Sí. Entre tanto que me voy, dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, ocúpate en la lectura. Y cuando vengas me traes el capote y también la Biblia, ¿no? O sea, esa es la dinámica de la juventud, Claro. ¿no? Que podamos estar en contacto con Dios, directamente con Él, es hermoso. No es perder el tiempo. No somos un grupo de jóvenes aburridos. Es un grupo de jóvenes alegres, felices, Sí. que aman la vida. Bueno, ¿cuál es su versículo favorito? Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y está en el contexto de una carta que Jeremías manda. Y en la carta dice, yo sé los planes que tengo para contigo, no planes de mal, sino planes de bien, planes de esperanza. Y en ese contexto dice, me buscaréis, me hallaréis, pero me buscaréis de todo corazón. ¿Cuál es su comida favorita? Tengo muchas, pero voy a decir que, pues, el lomo saltado, el ceviche. Claro. ¿Su país? Perú. ¿Su lugar favorito de país favorito, aparte de Perú? Bueno, me encanta México. Me gusta venir aquí, estar en contacto con la iglesia. Creo que es una iglesia dinámica. Claro. Cuando usted vea a Jesús, ¿qué es lo primero que hará? Cuando vea a Jesús, ¿qué es lo primero que hará? ¿Qué es lo primero? ¿Qué hará cuando vea a Jesús? Oh, abrazarlo. Claro. Abrazarlo. Un libro que lo haya marcado. El camino a Cristo. Camino a Cristo. Sí. Bueno, pastor, queremos darle las gracias justamente por su tiempo, porque sabemos que están empezando su tienda y más que nada porque nos llena de experiencia, trayectoria es increíble, cómo ha marcado no solamente a nosotros, en lo que está haciendo, sino a muchas generaciones y a lo largo de su vida. Y le queremos agradecer este tiempo y que se lleve el recuerdo de nosotros también, con un detallito. Fue preparado por... Oh, muchas gracias. Para usted. Muchas gracias. Extraordinario. Lo voy a llevar. Ah, lo abra. Muy bien. Gracias. Es lo que todo pastor necesita. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos.